En el mundo de la criminalística hay una frase que resuena en ciertos casos que dice: no existe el crimen perfecto, sino malos investigadores. Para el esclarecimiento de un hecho criminal, los encargados de llevar adelante la investigación se valen de un conjunto de ciencias, artes y técnicas que permiten la recolección y preservación de diversos elementos probatorios. Hay muchas reglas que deben de respetarse durante esta importante etapa. Preservar, observar, registrar, clasificar y custodiar son los pasos metodológicos que deben regir un proceso de investigación criminal. Al margen de ello, puede ocurrir que no siempre se descubra a los responsables de un determinado delito, sea por las circunstancias propias del caso o por negligencia y la falta de rigor profesional de los detectives. La historia criminal que hoy te quiero contar adquirió demasiada notoriedad pública. No solo porque la familia era de cierta forma reconocida, sino además por las grandes críticas que recibió el desarrollo de la investigación penal. Criticada principalmente por la presencia de negligencia, corrupción, mala información periodística que se difundía y por muchas otras cuestiones. Al día de hoy, con el caso cerrado y después de 16 años, no se ha logrado identificar al responsable. Te invito a que te quedes conmigo en este video para conocer los detalles del caso de Nora Dalmaso. Hey, muy buenas. Esto es Juristax y en mi canal todas las semanas subo un nuevo video relacionado al mundo del crimen. Si te gustan los casos criminales, te invito a que le dejes un me gusta a este video, a que te suscribas al canal y a que actives todas las notificaciones. Sé que te lo piden todos los youtubers que miras, pero eso ayuda mucho a seguir haciendo videos. Ahora sí, te invito a que analicemos juntos esta historia criminal. Era el año 2006. Nora Raquel Dalmaso tenía 51 años de edad cuando pasó a ser conocida en la historia criminal argentina. Junto a su esposo, Marcelo Eduardo Macarrón, formaban una familia de una cómoda posición económica. Vivían juntos en el barrio semiprivado llamado Villa Golf Club, ubicado en la ciudad de Río Cuarto, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina. Por aquellos años eran reconocidos en la localidad por ser una familia de alto nivel socioeconómico y un elevado estatus social. Nora, definida por sus allegados como una persona alegre, extrovertida y muy hermosa, se desempeñaba como accionista de la empresa familiar Servicios Sociales Grassi, fundada en el año 1891. Una compañía dedicada a ofrecer servicios fúnebres, de farmacia, servicio de emergencias médicas y otras prestaciones de esa índole. Por otro lado, su esposo, el señor Marcelo Macarrón, era un prestigioso médico traumatólogo. Ambos se conocieron en su juventud y tuvieron un matrimonio de más de 20 años. De su unión marital nacieron sus dos únicos hijos. Facundo, en ese entonces, tenía 18 años y estudiaba la carrera universitaria de abogacía en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia cordobesa. Valentina Macarrón, por otro lado, era la menor de la familia con tan solo 15 años de edad. A la vista de todos, formaban una familia común, de buen pasar económico y con cierta alegría que transmitían a sus amigos y a su entorno más cercano. Aún así, no todo era perfecto en sus vidas. Marcelo Macarrón mantuvo durante un largo periodo de tiempo una relación extramatrimonial con una mujer llamada Alicia Cid. Por otro lado, Nora Dalmaso también tenía un amante, el señor Guillermo Albarracín, que era amigo de la familia. Así las cosas, el día más importante para este caso fue el sábado 25 de noviembre del año 2006. Remontándonos a aquella fecha, parecía ser un día común para Nora. Fue a trabajar como cualquier otro día y luego de cumplir su jornada, almorzó con sus padres a eso de las 2 de la tarde. Luego de ello, decidió regresar a su hogar en el barrio semiprivado donde vivía. Cuando llegó a su casa, estaba la empleada doméstica, Karina, y además un grupo de pintores que la familia había contratado para hacer refacciones en la propiedad. Le dijo a la mucama que se tomara el fin de semana y lo mismo le dijo al grupo de trabajadores diciéndoles que continuaran con sus actividades el día lunes. Nora recibió un mensaje en su celular.
una de sus amigas, requería que ella confirme su presencia para una cena que tendrían ese sábado por la noche a la cual ella planeaba asistir. Luego de intercambiar esos mensajes, se tomó una pequeña siesta. Ella pasaría ese fin de semana sola en su hogar. Su esposo se encontraba en el extranjero. Se había ido a la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, a los fines de participar en un torneo de golf. Su hijo Facundo estaba en la ciudad de Córdoba, ya que él cursaba sus estudios universitarios en dicha localidad, y su hija Valentina se encontraba en un viaje de intercambio en los Estados Unidos de América. Por las horas de la tarde recibió una visita en su casa. Era la señora Silvia Casina de Albarracín, quien era la esposa de su amante. Pasaron una tarde de pileta juntas, conversando sobre sus maridos, sobre la cena que tendrían por la noche y por otros temas cotidianos. Llegó la noche. Como dijimos, Nora Dalmazo tenía planeada una salida con sus amigas. A la hora de la cena, se dirigieron todas juntas a un restobar de nombre Alvear, ubicado en la calle del mismo nombre en el centro de la localidad riocuartense. Al llegar, se presentaron y dijeron que tenían una mesa reservada. Lo extraño fue que el encargado del lugar les comentó que la reserva había sido suspendida por un hombre que no se identificó. Ese hecho les llamó la atención, ya que ninguna fue responsable de hacerlo, ni siquiera sus esposos. De cualquier forma, había lugar en el restaurante, por lo que les asignaron otra mesa y tuvieron su cena con normalidad. Se supo que Nora estuvo alegre en ese encuentro. Compartió un agradable momento con sus amigas y además se enviaba mensajes sugerentes con su amante, Guillermo Albarracín. Al término del evento, se fueron del restobar y se llegaron a la vivienda de una de las integrantes del grupo y continuaron sus charlas y risas hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, hora en la cual Nora regresó a su mansión. Sus horas de vida en este punto ya estaban contadas. Al llegar, se tomó un baño, se limpió su maquillaje y se acostó a dormir en la habitación de su hija, que estaba en la planta baja del hogar. Esto así porque la habitación matrimonial en planta alta estaba siendo pintada y se le estaban efectuando ciertas refacciones. Al día siguiente, Nora no respondía mensajes ni llamadas, hecho el cual a su familia le preocupaba. Delia Grassi, la madre de Nora, llamó a un vecino de su hija pidiendo que por favor se acerque a su casa. Adrián y Pablo Radaeli eran los vecinos de Nora y Marcelo Macarrón que acudieron a la propiedad por pedido de Delia. Ingresaron por la puerta de atrás de la casa y sorprendentemente se toparon con la escena del crimen que al día de la fecha sigue sin tener resolución. Encontraron el cuerpo sin vida de Nora Dalmazo. Rápidamente pusieron en conocimiento esta situación a su mamá y se le dio el lógico aviso a las autoridades. El cuerpo estaba desnudo y tapado hasta su pecho, en la cama de Valentina Macarrón, ubicada en la habitación de planta baja. Los integrantes de la familia estaban en completo shock. Todos alejados de su hogar, recibieron el trágico aviso de lo ocurrido. En este punto comenzó la famosa investigación penal que fue realizada de forma totalmente cuestionable. La escena del crimen no fue preservada adecuadamente. Ingresaron al lugar del hecho más de 20 personas. Entre ellas, la empleada doméstica, amigos del matrimonio, vecinos, policías e incluso un cura de la familia que tapó el cuerpo de la mujer con una sábana por una cuestión de pudor. Todos los ingresantes caminaron por el lugar, tocaron paredes, muebles y fueron dejando distintas huellas y rastros que nada tenían que ver con el hecho criminal, contaminando la escena completamente. Pocos elementos probatorios pudieron ser extraídos de ese lugar. El primer fiscal asignado a la instrucción del caso y el más cuestionado fue Javier Di Santo. Bajo su cargo se realizaron las primeras medidas correspondientes a la investigación penal preparatoria. Se realizaron los análisis forenses sobre el cuerpo. De la autopsia surgieron las primeras conclusiones que serían reinterpretadas tiempo después. Se determinó que Nora Dalmazo fue asesinada en horas de la madrugada. Previo a ello, fue abusada y accedida carnalmente mientras ella estaba en estado de inconsciencia.
La causa de muerte fue un doble procedimiento de asfixia. Al parecer, el asesino utilizó como arma homicida el cinto de la bata de baño de Nora. Lo usó para asfixiarla. Lo ató en su cuello con 2 nudos y además utilizó su mano para taparle la boca y la nariz. Se especuló además que previo al acto de ahorcamiento hubo un forcejeo y resistencia por parte de la víctima. En su cuerpo encontraron signos de lesiones, rastros de un fuerte golpe en su cabeza que sería el causante de su inconsciencia e incluso mordeduras. La primera hipótesis del caso fue que se trató de un homicidio en ocasión de robo, idea que se descartó rápidamente al revisar la mansión y verificar que todos los objetos de valor se encontraban allí, joyas, dinero en efectivo y demás bienes que no fueron robados. Al no poder seguir la línea de un asesinato por robo y con una escena del crimen totalmente contaminada, comenzaron las hipótesis del caso más controversiales. Según el expediente criminal, se dijo que la víctima tuvo sexo intenso previo a su deceso. Se decía que participó en un juego sexual sadomasoquista y que había estado con una amante manteniendo relaciones íntimas consentidas. Que por dicho acto se causó la muerte de la implicada de manera accidental. Con esa idea en mente, se dijo que Nora tenía muchos amantes. Se le inventaron hasta 18 posibles parejas extramatrimoniales. El público expectante de una resolución del caso tomó todo esto como una broma. Se vendían remeras que decían "yo no estuve con Norita". El daño efectuado a su imagen tuvo esa magnitud. Obviamente, todos estos dichos fueron desmentidos con el pasar del tiempo. En la búsqueda de identificar a los pretensos amantes, se investigó a Víctor Danieli, un abogado que nada tenía que ver y que ni siquiera conocía a la víctima. Declaró negando todos los hechos que se le atribuían. El fiscal no seguía otras líneas de investigación y se esmeraba en probar que Nora había tenido sexo consensuado esa noche, haciendo caso omiso a los reportes forenses que decían que fue abusada mientras ella estaba inconsciente. Por otro lado, el único amante conocido de Nora Dalmazo, Guillermo Albarracín, fue rápidamente descartado como sospechoso, puesto que se encontraba en Uruguay ese fin de semana también jugando el torneo de golf. Se investigó también como posible amante y por sospecha leve a Rafael Magnasco, otro abogado y político de la localidad. Él también dijo que no conocía a Nora y declaró en la causa que su acusación fue armada para inculparlo en el hecho y para tapar al verdadero homicida. Otra de las acusaciones más llamativas del caso fue la de Gastón Zárate. Él fue uno de los pintores que estaba trabajando en la mansión de Nora Dalmazo y Marcelo Macarrón. Según dichos del fiscal, este tenía una obsesión con ella, por lo que cometió el abuso y el homicidio. Obviamente, no había ninguna prueba en su contra. La sociedad de aquellos años exhibió su enojo por dicha imputación y se hicieron marchas en su defensa y reclamo de justicia. La otra imputación, también muy cuestionada y por la cual el fiscal a cargo del caso perdió toda su credibilidad, fue la dirigida al hijo de Nora, Facundo Macarrón. En junio del 2007, Facundo fue imputado por el crimen de su mamá bajo una premisa falsa. El fiscal Javier Di Santo lo acusó por su sexualidad bajo la creencia de que tenía una perversión en el vínculo madre-hijo. La fiscalía mencionó una supuesta pelea entre ambos, la cual habría terminado en abuso sexual y posterior asesinato. Con base en ello, él habría viajado desde la ciudad de Córdoba hacia Río Cuarto para perpetrar el hecho delictivo. En razón de esta imputación, tuvo que sufrir un calvario. Fue víctima de espionaje, cámaras ocultas, citaron al caso a sus amigos y a su expareja y demás situaciones similares. Es dable destacar que en este lapso de tiempo la causa tenía 2 imputados, el hijo de Nora y el pintor Gastón Zárate, 2 acusados por el mismo hecho que solo tendría un asesino. Siendo ambas acusaciones erróneas, ambos recibieron su lógica sentencia de absolución muchos años después. Hay que tener presente que el tiempo transcurría y no se encontraba el auténtico responsable. 10 años después, se apartó del caso el primer fiscal y asumió Daniel Miralles
como segundo fiscal a cargo del caso. El nuevo titular de la investigación trajo una nueva hipótesis a este caso que ya llevaba más de una década sin avances. Con el anterior titular, prácticamente se hizo una reinterpretación de las pruebas del expediente. Con base en el material genético que se encontró en el cuerpo de Nora, se señaló a Marcelo Macarrón como autor material del crimen. Siguiendo su acusación, sostenía que el viudo de Nora Dalmazo viajó a través de un vuelo en avión clandestino que no dejó ningún registro de dicho viaje desde Uruguay hacia Argentina para cometer el abuso y el asesinato. La base de esto es que, según testigos, hubo una franja de tiempo en su estadía en Punta del Este en el cual nadie lo vio. Siguiendo esta línea, luego de cometer el crimen, se tomaría nuevamente un avión y regresaría hacia el país extranjero donde se encontraba jugando el torneo de golf. El móvil de Macarrón para cometer el crimen sería económico. Según la justicia, Nora se habría enterado de que él era testaferro de algún importante empresario o persona con influencia en la política y lo habría amenazado con difundir dicha información, lo cual habría generado discusiones y peleas entre ambos. Frente a esta imputación, Marcelo siempre se declaró inocente y que era algo totalmente imposible. En este punto es importante recordar que la escena del crimen no fue preservada adecuadamente. Se dijo que el material genético encontrado no arrojaba ningún resultado útil. Luego se dijo que sí. Se lo hizo analizar incluso con investigadores del FBI que aportaron un informe para el caso muchos años después. Se concluyó que se halló un patrón genético perteneciente al linaje Macarrón, pero que no se pudo determinar a quién pertenecía. En razón de ello, fue que primero acusaron al hijo y al no obtener una acusación sostenible en juicio, luego dirigieron el caso contra el padre. Además, sobre esta prueba de ADN, también se dijo que en razón de las muestras de semen encontradas, el asesino sería una persona estéril. En un momento se dijo que hubo sexo brusco pero consentido, y luego que hubo un abuso sexual. Y así existieron muchas de estas cuestiones que se analizaron a lo largo de tantos años. El abogado Marcelo Brito, asesor legal de Marcelo Macarrón, solicitó en varias oportunidades el desplazamiento de Daniel Miralles como instructor del caso. Consideraba que a partir de diversas manifestaciones que el fiscal efectuó en conferencias de prensa, emitió opiniones fuera del proceso sobre actos realizados o a realizarse, siendo esto un hecho que afecta a la garantía de imparcialidad que debe tener un acusador en una causa penal. Siguió como fiscal de instrucción Luis Roberto Pizarro. El nuevo representante de la causa descartó a Marcelo Macarrón como autor material del hecho y dijo que en realidad era el autor intelectual. Es decir, él no cometió el crimen con sus propias manos, pero contrató a un sicario para que lo hiciera, también por motivos económicos. Con esta nueva premisa, Marcelo habría indicado al asesino la forma de ingresar al hogar sin forzar el ingreso. En las pruebas no se encontró ninguna comunicación extraña de Marcelo con algún número desconocido, ni había movimientos bancarios en sus cuentas que puedan reputarse como anormales. Para el año 2019 se solicitó la elevación de la causa a juicio, dando por concluida la investigación penal. El único imputado era Marcelo Macarrón por el delito de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria. La pena por dicho crimen, en caso de condena, era la prisión perpetua. Marcelo, ya agotado de estar todo el tiempo supeditado al conocimiento público, a los años de litigio y con la idea de que la acusación no se probaría en juicio, renunció a su derecho de apelar la elevación y decidió someterse al juicio penal. Este proceso judicial también fue demorado por el aislamiento en razón de la crisis sanitaria mundial. En un tribunal integrado por 3 jueces y por 8 jurados populares, se llevaron a cabo las audiencias después de más de una década de investigación. El fiscal del juicio era Julio Rivero. Su tarea no era investigar, sino que era probar en juicio la investigación realizada por sus predecesores. En el proceso se analizaron distintos elementos probatorios. Declararon testigos, forenses, expertos y muchas otras pruebas fueron valoradas.
Los forenses que testificaron nuevamente generaron esta duda sobre si Nora tuvo esa noche del 2006 sexo consentido o si fue abusada. Los hijos de Nora Dalmazo y Marcelo Macarrón declararon en juicio que, para ellos, el autor del crimen sería Miguel Roer, alias el Francés, un empresario que era amigo de la familia hasta que tiempo después del homicidio cortaron el vínculo. Al declarar como testigos a favor de su padre, Facundo Macarrón afirmó que este hombre había sido amante de su madre y que, según las pruebas que tenían, debía ser considerado sospechoso de haber cometido el asesinato. Su hermana, Valentina, señaló que Roer miraba mucho a Nora, casi al borde del acoso, y aseguró que le tenía mucho miedo. Aún así, nadie lo trató de investigar y obviamente el Francés declaró judicialmente su inocencia. Marcelo Macarrón y su abogado dijeron que la fiscalía había cometido a lo largo de los años hechos aberrantes y graves en términos de justicia y que no había pruebas concretas contra él. Sorprendentemente, en el momento de los alegatos, el acusador solicitó al tribunal la absolución de Marcelo Macarrón por considerar que no había pruebas suficientes en su contra. También responsabilizó a los policías y a los demás implicados que ensuciaron la escena del crimen. Así, el martes 5 de julio del 2022, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el tribunal absolvió por unanimidad a Marcelo Macarrón, tal como lo había solicitado el fiscal y el abogado defensor del imputado. De esta forma, el crimen de Nora Dalmazo queda impune luego de tantos años. Se sigue sin saber quién sería el asesino. El caso quedó cerrado sin resolverse. Y realmente en este punto es muy difícil que tenga resolución. Pruebas nuevas ya no se van a encontrar. Lo único que podría pasar en este punto es que alguien confiese. Sin dudas, es un caso emblemático que tiene muchísima información al respecto. Coméntame tu opinión. ¿Quién crees que es el responsable de este crimen? ¿Y qué otro dato conoces de esta causa? Espero que este video te haya gustado. Si así fue, por favor no te olvides de dejarle un me gusta y compartirlo con alguien que no conozca los detalles de esta historia. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.